que de ese Shabbat del Espíritu que vino a través de Cristo y a través de toda la creación a completar una obra desde el principio. Y Señor, saber que este día es bueno porque el alma, porque el espíritu, porque el cuerpo tienen siempre al Creador, tienen siempre al sustentador de la vida y tienen siempre, Señor, un Shabbat donde, Señor, tu espíritu es el que nos renueva, tu espíritu, Dios de los cielos, es el que da vida. Tu espíritu, Señor, es verdadera sangre, Padre, y es verdadero cuerpo que nos permite hacer, Señor, de esa ofrenda, de ese sacrificio vivo, agradable, santo y perfecto que de Cristo Jesús, nuestro levantar. Y, Señor, nuestro levantar es nuestra oración. Bendito seas por tener una oración santa, como dicen mis hermanos y mis hermanas, por tener una problemática vivida, pero para este tiempo tú nos trajiste para poder decir, Señor, como en este Shabbat, levántate, levántate, Jehová Sabaoth, y permítenos ordenarnos, y permítenos, Señor, poner el orden de lo cercano y de lo lejano. Levántate, Jehová Sabaoth, que tú eres Dios de los cielos, del que nos sacaste con mano poderosa, que nos reuniste, Señor, alrededor de tu arca, que nos fortaleciste, que nos diste unas llaves, Señor, eternas, que nos permiten en el nombre de Cristo Jesús levantar un pacto. Ese, Señor, que lo llevamos a cabo con nosotros, para que nuestro cuerpo, Señor, acepte lo que es tu espíritu, para que la carne, Señor, sea la que nuevamente vivifique por tu espíritu, porque como lo dice el Señor Santiago, ese espíritu, ese cuerpo, tiene espíritu cuando, Señor, esas obras de justicia, esas vestiduras santas, Señor, se hacen fe, y la fe, Señor, se hace un obrar, y un obrar, Señor, que da de comer lo que viene de tu palabra, lo que es eso que da de vestir, lo que viene, Señor, de tu santidad, de tus vestiduras, de tu sacerdocio. Y por eso, Dios de los cielos, también, vuélvete, Señor, vuélvete a los 10, vuélvete a tus tesoros, vuélvete, Señor, a los millares, vuélvete, Señor, a la canción, vuélvete, Señor, no a una guerra infructuosa, sino en el nombre de Cristo Jesús, a un acercamiento eterno, para que, Señor, en el nombre de Cristo, nos encuentre, Señor, recogiendo. Porque hoy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, así como sus discípulos espigaban, pues nosotros, Padre, lo que más tenemos delante de ti es recoger un espíritu, recoger, Señor, lo que estaba disperso y volver, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, a volver a extender. Y extiéndase, Señor, así como este día, extiéndase tu misericordia, extiéndase a tu Shabbat, porque desde tu Shabbat, extiéndase, Señor, también a una nueva semana, a un culto, Dios de los cielos, que en el nombre de Cristo Jesús reúna lo que se va a extender y que se extienda, Señor, lo que en el nombre de Cristo Jesús se va a edificar. Porque, Padre, ya conocemos la dispersión, ya conocemos, Señor, ese saco roto, ya conocemos, Señor, lo que se siembra en espinos, ya conocemos lo que se siembra, Señor, en pedregales, lo que se siembra en una tierra inútil, pero en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas, porque vinimos a un conocedor de un Dios vivo, al que fructifica en una tierra, Señor, de su Shalem, en esa tierra de su bendición, y lo fructifica Dios hasta hacerlo uno, y lo fructifica, Señor, para que siendo uno, Padre, sea al 100 por 1, o que más vuelva, Señor, el 100 por 1 a tu unidad, a la unidad, Padre, de poder extender lo que pertenece a tus tesoros, a tu reino y a tu justicia, extender, Señor, lo santo. En el nombre de Cristo Jesús, bienvenidos y bienvenidos, Señor, a tu Shabbat, bienvenidos, Señor, a tus hijos que estamos completando esta semana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Una de las cosas de las que Lina mencionaba, y yo también me uno, me permiten un segundo nada más, no sé, aquí, permítanme un segundo. No se les escucha. Ahí, Carlita, sí, es que tenía una llamada y a veces uno no sabe si es urgente y no, pero por lo menos para decirles que si es urgente pueden llamar luego. Bueno,
Sí, ya se le escucha, Pastor Marquita. Lo que comentábamos es que más o menos difícil el año, cada vez uno va recordando, ¿no? Que a través de Dios uno va cambiando, como dicen los lamentos, en alegrías, pero esas alegrías obviamente siempre hacen que esa tristeza quede como olvidada. Pero más allá de eso, lo interesante es que ya vamos enfrentando tristezas o alegrías, e incluso muertes, incluso dolor, ya vamos enfrentándoles a través de un Espíritu de Dios. Y por eso hoy yo puedo reconocer el dolor santo, por poneros llamar de cierta manera, el dolor santo es el dolor de conocimiento, el dolor de Lishi, el dolor de fuego, y el dolor santo de Dios, como hemos visto, levanta Ishis y levanta Ishas. Entonces, ¿por qué? Porque ese dolor santo es de santidad al Señor, digámoslo así. Ese va a levantar lo santo. Y lo santo, obviamente, lo que nos va es apartar del dolor, pero nos va a permitir conocer. Como decíamos, si nosotros conocemos a Dios, obviamente sabemos que lo que Dios está produciendo es algo bueno. Entonces, no es una alegría simplemente, sino es un caminar para que ese dolor, pues, no sea dolor, sino sea un trabajo en vano, sino sea una fructificación de las cosas así. Por eso, eh, cada vez, eh, si lo digo por mi parte, me gusta que quede sentado, ¿no? Que como congregación, Dios, y desde el principio de la creación, Dios no vino a evitarnos el dolor, sino vino a darnos la santidad de lo que levanta para que se quede lo que debe quedarse. Y eso implica un aparente dolor, pero en realidad lo que implica es una fecundidad. ¿Por qué? Porque ahí está implícito la muerte. Y como veíamos, la semilla incluso se piensa tiene que morir. No, la semilla lo que tiene que hacer es que la semilla lo que hace es que muera lo que tiene que morir, para que se levante lo que tiene que vivificarse, porque una semilla es una vivificación de la palabra de Dios. Así que nosotros, como congregación y de forma individual, pues es un gusto poder tratar ya diferente el dolor, las cosas difíciles, y sobre todo, más allá de eso, me quedó lo que dice Lina, saber quiénes son nuestros hijos, porque quienes están más cerca de nosotros son los que más nos duele, y más nos duele cuando no les conocemos a Dios y no nos conocemos a nosotros. Pero lo que más nos santifica y lo que más santifica es justamente los que Dios ha puesto al lado de nosotros, porque al lado de nosotros está lo que verdaderamente es cercano. Entonces, no es un dolor de lejanía, sino el dolor de cercanía, más bien le muestra el dolor de lejanía. Entonces, no es dolor en sí, sino es a veces cosas que nos alejan. Y por eso, mire, eh, ese es el ejemplo que estábamos tomando, el ejemplo de, de Números capítulo 10:35. Lo que, lo que le dolía, lo que le dolía a Moisés. Mire, Números 10:35 y 36. ¿Qué le dolía a Moisés? ¿Qué es lo que duele? ¿Lo cercano o lo lejano? ¿Ah? No, yo creo que ¿qué duele más? ¿Lo cercano o lo lejano? ¿Qué duele más? Lo lejano. Cercano. Lo cercano. Ay, mía, lo cercano. Nancy, ¿qué duele más? ¿Lo cercano o lo lejano? ¿Qué le está doliendo más a usted? Vamos ya, porque vamos al tema, porque el tema es lo cercano, lo lejano, en función de nuestro dolor y en función de lo que pasa aquí, para entender lo que pasa aquí, porque si no, como dice, a veces lo leemos, pero no entendemos lo que está pasando aquí. Nuevamente, Números 10:35-36. Sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía, levántate, Señor, y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando el arca descansaba, él decía, vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. ¿Qué duele más, Nancy, lo cercano o lo lejano?
¿Qué duele? A usted. Las dos cosas, depende. Depende Mm, qué está cercano y qué está lejano. interesante las dos cosas. Mía, lo cercano. Lina, lo lejano. Natalie, lo cercano. Ah, Carmita, lo cercano o lo lejano, ¿qué duele más? Lo cercano. Lo cercano. Vero, ¿qué duele más? ¿Lo cercano o lo lejano? Marquito, coincido con Nancy, depende de lo que tengamos cerca o de lo que tengamos lejos. O sea, depende. De acuerdo, perfectamente. Adri, ¿qué duele más? ¿Lo cercano o lo lejano? Yo Ahora, creo que duelen los cercanos que no hemos sabido ayudar a estar cerca de Dios. Ujú, ujú. Interesante. Eh, Por eso, por eso Dios también aquí le muestra a Moisés, le muestra lo cercano y lo lejano. Entonces, ¿qué es para Moisés lo cercano en esta frase? Mire, vamos a avanzar un poquito para continuar con la siguiente parte de lo que habíamos quedado el día martes. Eh, le duele a Dios, le duele a Moisés lo cercano. Dice, sucedía que cuando el arca se ponía en marcha, Moisés decía, levántate, oh Señor. Entonces le duele lo cercano, tiene una cercanía con Dios. Y sean dispersados tus enemigos. Ahí vemos una ambigüedad, ¿no es cierto?, entre lo cercano y lo lejano. Si Dios es tan cercanos, si Dios es tan cercano, los enemigos, aparentemente, ¿en dónde deberían estar? Levántate, oh Jehová. Levántate, al decir levántate, Jehová, está diciendo, levántate Dios. Levántate el creador de los cielos y de la tierra. Levántate, tú que nos sacaste de Egipto. Levántate, tú que nos estás llevando a la tierra prometida. Levántate, tú que viniste a nosotros. Levántate, tú que me pusiste aquí a mí en medio de este pueblo que ya me pesa. Levántate en medio, levántate porque ya estamos quedados en este desierto. Levántate porque tú nos ofreciste, nos ofreciste la tierra que luche, que fluye leche y miel. Levántate porque yo conozco y levántate porque ya es hora. Eso, en cierta forma le está diciendo Moisés. Levántate porque ya es hora de que nosotros queremos y tú nos estás trayendo así pasito a pasito. Y mire, y Moisés no es cualquier Moisés. Moisés ya es una persona ya es una persona de 80 años que se conocía, mire, Moisés se conocía a Egipto y como conocedor de Egipto, me imagino que se conocía todo el territorio, pero vamos a la segunda parte, mire, vamos entre estos dos, entre estas dos circunstancias. La una Egipto y la otra la tierra prometida. Entonces, Moisés conocía lo lejano de Egipto, pero Moisés también conocía lo cercano de la tierra prometida, porque en medio de Egipto y de la tierra prometida, la tierra de Canaán, estaba nada más y nada menos que 40 años de su vida. ¿Qué le parece? Entonces, 40 años de su vida, ¿en dónde vivió él? Él vivió en el limbo, 40 años de su vida vivió entre lo lejano y lo cercano. O sea, le faltaba poquito, digamos así, ya tan poquito para lograr lo que él quería. Entonces, ¿qué era lo que él quería lograr? O lo que sabía. La promesa de Abraham. Todos conocían la promesa de Abraham. Entonces, Moisés conocía la promesa de Abraham. ¿Cuál era la promesa de Abraham? La promesa de Abraham era, yo te daré la tierra que fluye leche y miel. Yo te daré ya la tierra prometida. ¿Cómo se llama? Desde Abraham, ella lo sabía. Entonces, le faltaba poquitito para que se le consuma ese objetivo. Porque nada más y nada menos que 40 años, resulta ser que le faltaba tan poquito que si de Egipto ¿cómo se llama? Si desde el monte Sinaí, si desde Egipto se me fue, si desde Egipto a la tierra prometida, digamos,
digamos, había unos 20 días, ¿no es cierto? Él estaba a pocos días, porque él vivió 40 años, vivió en Madián. Y Madián está en medio de Egipto y en medio de la tierra prometida. ¿Qué le parece? Entonces, él vivía cerquita, tranquilamente él podía irse, pero al mismo tiempo estaba lejano porque no podía irse, no podía llegar y se quedó varado ahí, en esas circunstancias, porque su viaje no solamente era natural, sino su viaje tiene que ser también espiritual y su viaje tiene que ser de una cercanía. Entonces, en medio de ese viaje, 40 años, él conoció él a sus hijos, 40 años, conoció él a su esposa, 40 años, conoció él a sus hermanos, 40 años, conoció él a sus cercanos, 40 años, conoció él. En 40 años, usted pregunta, en 40 años, ¿usted cree que es suficiente para conocer a sus cercanos? ¿Qué opinas, Mía? Nancy, Nati. Sí, me parece que es bastante tiempo para poder conocer. 40 años. Ahora vamos con Moisés, 40 años. Él a sus cercanos les conoció o conoció a sus lejanos. Entonces, por eso le está diciendo, levántate, Señor, y sean dispersados tus enemigos. Ahora, por eso mire la ambigüedad. Esa es mi pregunta. Esa era mi pregunta al principio. Lo cercano, ¿qué es lo que duele más? ¿Lo cercano o lo lejano? Entonces, ¿qué le duele más a Moisés? ¿Le duele más Dios o le duelen más los enemigos? Porque dice, levántate, oh Señor, y sean dispersados tus enemigos. Así que los enemigos, ¿qué tan cerca están los enemigos de Moisés? ¿Qué tan cerca? Cerquísima están. Cerquísima, cerquísima. En él mismo. Entonces, esa es la situación, ¿sí ve? Entonces, ahí hay una palabra que se llama dolor. ¿De acuerdo? Dolor. Entonces, tenía dolor Moisés. ¿Cuánto era el dolor de Moisés? ¿Cuánto es el dolor de Moisés? Pastor, una pregunta. Claro, eso nos ayuda a todos. Los 40 años que se refiere es cuando estaba en Egipto o cuando ya conoció a Jetro y a su esposa, Moabita. No sé en qué época más o menos está. En los Verá, 40 años que estamos hablando. buena pregunta, Nancy. 40 años vivió en Egipto. Después de 40 años, ¿qué pasó? Salió de Egipto y vivió 40 años. ¿En dónde vivió 40 años? Vivió en Madián, ¿sí? Y después de 40 años, 40 años más, ¿en dónde vivió Moisés 40 años más? 40 años más vivió en Cádiz. Y Cádiz, ¿qué tan cerca está qué tan cerca está Cádiz de la tierra prometida? Está prácticamente a unos, Nancy, ¿sí me puede ayudar? No sé, no he visto el mapa. Bueno. Bueno, entonces para todos, pensé que era un dato bastante conocido. Entonces, Cádiz está como a 11 días, como a 10 días, con todo el pueblo yendo, está como a 10 días de la tierra prometida. Entonces, cuando estaba en Egipto, estaba aparentemente lejos, pero resulta ser que desde Egipto a la tierra prometida, pucha, ¿cuánto tiempo hay? ¿En cuánto tiempo llegaron al monte Sinaí? Comparadas y todo, llegaron en 3 meses, ¿sí? Entonces, en el peor de los casos, él tenía caballos, él era prácticamente un jefe, digamos, una cabeza de Egipto. Tranquilamente, puf, él podía ir en unos cuantos días ya llegaba a la tierra prometida, pero estaba alejado. 40 años.
40 años en Madián y 40 años en el desierto. Ahí estamos claros, Nancy. Sí, me ayudó bastante. Gracias, pastor. Ya, Ya me estoy ubicando. entonces, si esa era su pregunta, esa es. Entonces, por eso, resulta ser que mientras más se acercaba a Egipto, mientras más se acercaba a la tierra prometida a Moisés, resulta ser que estuvo cercano o lejano. Ah, interesante. Pero todo esto tenemos que verlo ahora que estamos en este Shabbat para ver lo cercano y lo lejano, porque mire, el dolor, nuevamente, la muerte, ¿qué más ha sido cercano? El problema del mundo, ¿sí? Está fuertísimo, dice Lina. Marco dice, pucha, ya no jalo. Pau dice, ya no jalo. Afectado a mis hijos, afectado, pa. ¿Y usted qué dice? ¿Está así de grave? Y la pregunta es, no ha variado. ¿Sabe por qué? Porque el mundo no ha variado, ni tampoco ha variado lo que Dios está haciendo. O mejor dicho, lo que Dios ha variado es la forma. Lo que Dios está cambiando es la forma de manejarse, la forma de manejarse en el mundo. En el mundo tendréis dolor, en el mundo tendréis aflicción, verán guerras, rumores de guerra, y cuando vea todo eso, el tiempo está cerca. ¿Cuándo dijo eso Dios? ¿Cuándo dijo eso? ¿Cuándo dijo eso? Cristo dijo eso hace 2000 años y no ha cambiado nada. Entonces, lo que ha cambiado es justamente la forma de manejar ese dolor. ¿Por qué? Porque como decíamos, aquí vemos, el dolor a Moisés le preocupa ya, la preocupación es dolor. A Moisés le preocupa, dice, levántate, Señor. Entonces, ¿qué le preocupa? Le preocupa un Dios que no se levanta. O al contrario, le preocupan los enemigos. Dice, sean dispersados tus enemigos y al mismo tiempo sean dispersados y huyan de tu presencia. Sean dispersados y los otros huyan de tu presencia los que te aborrecen. Entonces, ahí vemos que hay cosas cercanas y cosas lejanas que le están afectando y que le están produciendo dolor y le están produciendo preocupación. Pero es la forma como él tiene que manejar, porque mientras más pasa el tiempo, no es que ha cambiado el dolor, cada vez le está doliendo más, porque mientras más pasa el tiempo, él ve que las cosas están más apremiantes, porque más pasa el tiempo, ve que todo esto, que todo eso está complicadísimo, porque dentro de eso el pueblo está que se revela, etcétera. Bueno, ustedes saben la historia. Así que, eh, y así que el dolor no ha cambiado, el mundo no ha cambiado, Satanás no ha cambiado. El que va cambiando es el Espíritu de Dios para producir acercamiento. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de Dios? Cuando vino Cristo Jesús y dijo, yo voy a venir, ¿qué es lo que estaba diciendo? Acercamiento. ¿Qué más? Viene el Apocalipsis. ¿Para qué viene el Apocalipsis? ¿Cuál es el objetivo del Apocalipsis? La revelación de Cristo. ¿Y qué es lo que termina diciendo? El Apocalipsis, usted sabe la frase de Apocalipsis, ¿cuál es la más importante? Es, ven Señor Jesús. ¿Y el ven Señor Jesús qué es? Es acercamiento. Es igualito que esta oración. Levántate Señor y ven. Es lo que está diciendo Moisés. Levántate y ven. Cristo Jesús en el Apocalipsis, levántate, o mejor dicho, ven. Y para venir tiene que levantarse. O sea que, y nuestra oración, ¿cuál es? Levántate, Señor. Pero para levantarse, ¿qué se necesita? Se necesita levantar acercamiento, levantarse, levantar cabezas. Y las cabezas es acercamiento. ¿De acuerdo? Así que por eso les decía que necesitamos, si este es dolor, 10:35, si esto es acercamiento ya,
¿Por qué? ¿Por qué Moisés dice levántate, Señor? ¿Por qué? Porque aparentemente alguien se anticipó a él. Él no está, ¿qué se puede decir? Él no está ordenándole a Dios. ¿Qué? Él está orando a Dios. ¿Sí? Y entonces, perdón, entonces lo que estamos haciendo en este Shabbat es reiterando. Esto es una oración poderosa de Dios, ¿sí? Porque si no fuera oración, ¿qué sería? Esto no puede ser. Ordenar a Dios no es. ¿Qué más? Rebeldía contra Dios no es. Enojo contra Dios no es. Es una oración. Entonces, ¿qué es una oración? ¿O qué es esta frase? ¿O qué es esta expresión? Para mí es oración. ¿Para usted qué es? Levántate, Señor. ¿Qué es para Nancy? ¿Qué es lo que está diciendo Nati? ¿Qué es lo que está diciendo Carmita? Vero, ¿qué es lo que está diciendo? Si es que es una oración para usted esto, ¿por qué es una oración? Y si es, qué sé yo, una orden, o si que es una desesperación, o si que es una impotencia, expréselo. Marquito, Dígame algo. yo creo que es una afirmación Amén. para dar a conocer que Dios es levantado Amén. frente a cualquier cosa. Amén. Mire, esto es una afirmación perfecto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es esto para usted, Nati? Para Adri y yo. Entonces, mire, si es una afirmación, resulta ser que nuestras oraciones también son afirmaciones. Entonces, ¿qué es para usted? Vero, Sergio, Alexandra, algún voluntario para eh, ¿qué es para usted? Bueno, nadie quiere contestar. Para Sergio. mí, buenas tardes a todos. Para mí, hasta hace unos 3, 4 días sí era una petición de ayuda, Una petición. pero ahora lo veo más como un llamado a la acción, como si tú te levantas, yo me levanto contigo, algo así. Amén. Mire, entonces es una petición. Amén, es una petición. Entonces, si es una petición, esta es una oración poderosa. Y como decía, esta petición, esta oración, esta afirmación, también la tiene, eh, también la expresa David. Y también la expresa Apocalipsis, ¿no es cierto? Vamos, si no, Apocalipsis. Capítulo, el último. Apocalipsis, el último versículo. Perdón, el último capítulo. Apocalipsis, el último capítulo, capítulo 22. Verso 17. ¿Qué dice? Apocalipsis 22, 17 dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Y los últimos versículos.
el que testifica estas cosas dice, ¿qué dice? Sí, vengo pronto. Amén, Señor Jesús. Entonces, se da cuenta. ¿Qué le está diciendo? Ven, acércate. Le está diciendo, levántate. Y esto entonces, esta expresión, ¿de dónde viene esta expresión? Bendito. Recuerda la expresión bendito al que viene en el nombre del Señor. No fue con, ¿cómo se llama? Con voz y, hello. ¿Sí? No fue con voz y Ruth, algo así, no fue ella la que dijo bendito el que viene en el nombre de Dios. Eso lo dijeron en Pascua. Eso le dicen en Pascua. Todos cantaban bendito el que viene en el nombre del Señor. Marquito, en el internet vi que es en Marcos 11:9, ese verso. Marcos 11:9. Los que dicen sí. Los que iban adelante y los que seguían gritaban Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que están pidiendo ellos era un acercamiento. Entonces, y Cristo estaba pidiendo un acercamiento y resulta ser que toda nuestra historia es de un acercamiento y resulta ser que el Apocalipsis es la expresión del Espíritu, es la expresión de la novia, es la expresión del acércate. Entonces, por eso decía, es una afirmación, es una petición, es una oración, pero sobre todas las cosas es una voz de acercamiento del Espíritu y de la novia. Entonces, cuando Moisés está hablando, por eso decía, ¿de dónde le sale eso a Moisés? ¿De dónde le salió? Ahora sí volvemos. ¿De dónde le salió eso a Moisés? Números 9. Números 10. Levántate, oh Jehová, y sean dispersados. ¿De dónde le salió? Y números 10:36. Del Espíritu. Eso es lo que estamos diciendo. Y mire la última frase. ¿Y qué dice la frase? Y cuando el arca descansaba, él decía, vuelve, oh Jehová. ¿De dónde le salió la afirmación, la frase, la petición? Vuelve, oh Jehová, a los millares. ¿De dónde le salió? Del Espíritu. Entonces, ¿quién se le acercó a Moisés? El Espíritu. Y cuando se le acercó el Espíritu a Moisés, ¿qué vio Moisés? ¿Qué vio Moisés? Vio al Señor. Y cuando vio al Señor, ¿qué más vio? Vio al Espíritu. ¿Qué más vio? Pero al mismo tiempo, ¿qué más vio? Mía, ¿qué vio? Cuando se le acercó el Señor a Moisés, ¿qué vio? También lo lejano, o sea, el dolor también. Ah, te salió el susto, pero ¿qué vio Nancy cuando se le acercó Dios a Moisés? ¿Qué vio? Nati, ¿qué vio? Porque resulta ser que si esta frase, si esta petición es del Espíritu, resulta ser que el Espíritu se le estaba acercando con fuerza a él, y de forma individual y obviamente de forma colectiva. ¿Qué pasa cuando se le acercó Dios a él? ¿Qué vio? Carmita, ¿qué vio? Lo cercano y lo lejano, ya, perfecto, lo cercano y lo lejano. ¿Qué más vio? El dolor, perfecto. ¿Qué más vio?
Alexandra, ¿qué más vio? Bueno, entonces, Vio a un hijo, Marquito. ahora, vamos con el dolor. Si vio el dolor, ¿por qué vio el dolor? ¿Por qué vio el dolor? ¿O por qué vio lo lejano? ¿O por qué vio lo cercano? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? Eso es lo que le digo. ¿Por qué Dios le muestra, cuando se acerca, le muestra lo cercano y lo lejano? ¿Sí? Amén. ¿Alguien puede decir? Entonces, si Dios se acerca, le muestra lo cercano y lo lejano. Si Dios está lejos, si Dios no está cerca de usted, ¿cómo va a estar? Lejano. Y si está lejano, ¿cómo va a estar? ¿Ya? ¿Cómo va a estar? ¿Cómo están las viudas? ¿Cómo están las viudas griegas? Lo que sea, bueno, ¿cómo va a estar? Va a estar en dos partes. O en la alegría, o va a estar en el dolor. O en el duelo, o va a estar en la pasión. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Se da cuenta? Mientras más se acerca a Dios, usted, ¿qué va a comenzar a ver más? Va a comenzar a ver lo lejano y lo cercano. Entonces, ¿cómo les vio al pueblo de Israel? Moisés, ¿cómo les vio al pueblo de Israel? ¿Cercanos o lejanos? Bueno, me explico. Entonces, el Shabbat. Ahora, ¿qué es el Shabbat? Vamos, ya estamos entrando al Shabbat. El Shabbat es lo mismo, la expresión de lo cercano y lo lejano. Porque el Shabbat, todo lo santo, escuche, todo lo santo le muestra, obviamente, a través del dolor, le muestra lo cercano y lo lejano. Entonces, qué es para el Espíritu de Dios el dolor? ¿Qué es? ¿Qué es? Para el Espíritu de Dios, dijo. Sí, el dolor. No sé si está bien decir que es como un termómetro. Claro, me parece bien. Sergio. Algo similar. Es como una señal de qué tan lejos estás, qué tan cerca estás. Exactamente. Entonces, Es como una ubicación. eh, exactamente. Entonces, el Espíritu de Dios es santo. El Espíritu de Dios es fuego. ¿Ah? Ahí sí nos entendemos. Entonces, mientras más lejano está, ¿qué le va a mostrar? Fuego extraño. Y ahí es donde yo estoy en problemas. Y ahí es donde yo me estoy rompiendo la cabeza. ¿Sí? ¿Sabe por qué me estoy rompiendo la cabeza? Porque, porque, ¿qué cree que está? ¿Cuál cree que es el fuego extraño? ¿A dónde afecta el fuego extraño? ¿A dónde afecta el fuego La extraño? sangre debe ser. A la sangre, Al alma. al alma, muy bien. ¿Sabe a dónde afecta el fuego extraño? El fuego extraño afecta al Ishi y a la Isha. Entonces, ahí es donde yo me pregunto, como Ishis y como Ishas, ¿qué tanto ese fuego está sirviendo para unir o ese fuego está sirviendo para producir dolor y producir chispas? ¿Me explico? Entonces, por mí, yo agradecido con Dios, porque lo que estoy diciendo es, por favor, si sale chispas, cuidado con el Ishi y con la Isha. Cuidado con el Ishi y con la Isha. Porque el Ishi no está haciendo Ishi
y la isha no está haciendo isha, y ahí el rato que se mete fuego extraño, ¿qué va a pasar? Va a producir chispas, va a producir estallido. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahí? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que meter una afirmación, tiene que meter una oración, tiene que meter lo que le está metiendo, lo que le está acercando el Espíritu. Entonces, el Espíritu, ¿qué le está diciendo? ¿Qué le estaba diciendo a Moisés? ¿Qué le estaba diciendo a Moisés? Acércate. No, ahí le está diciendo, mire, levántate, Anda. levántate, levántate. ¿Sabes? Levántate porque ahí hay fuego extraño. Levántate porque ahí no hay ishis, no hay ishas. Levántate porque ahí hay. Entonces, ¿qué hay en el pueblo de Israel? ¿Mm? ¿Se da cuenta? Está estallando un problema ahí. Y ese problema está estallando en los ishis, en los ishis y las ishas. Porque mientras menos ishi, mientras menos y menos isha, ¿qué va a hacer? ¿Va a aumentar qué? Va a aumentar. Va a entrar la santurronería. Y la santurronería, ¿qué va a hacer? La santurronería va a querer huir del dolor. Y va a querer ¿qué? Buscar la pasión. Ese es el problema. Entonces, cuando no hay este fuego, y aquí lo que les pasaba a ellos, pues les va a entrar, el problema les va a entrar ¿a dónde? El problema les va a entrar al alma y el problema va a entrar a la sangre. ¿De acuerdo? Entonces vamos con el asunto del alma y vamos con el asunto de la sangre. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bueno, primera cosa, entonces vamos con una oración de un ishi, una oración de una isha, si alguien quiere orar o si no, empezamos este Shabbat. Padre, bendito seas, porque si es Shabbat es por tu Espíritu, y bendito por el Espíritu de Dios que hoy nos traes este Shabbat, para decir, Señor, a mis hermanos y a mis hermanas de la casa del Tabar, levántense, levante el fuego del Espíritu, el fuego que está dando el Espíritu, la levadura que está trayendo el reino de Dios y su justicia, porque la oración de ven, Señor Jesús, siempre, Señor, será para levantar el fuego del varón, el fuego de la hembra, y ese fuego, Señor, es renovación del alma. Ese fuego, Señor, es cercanía. Ese fuego, Señor, es renovación del espíritu. Ese fuego, Señor, es renovación de las fuerzas. Para que en el nombre de Cristo Jesús este Shabbat nos encuentre revitalizados, nos encuentre tomando de tu aliento y de tu espíritu por cada cosa lejana que se quiere acercar, pero por cada cosa, Señor, cercana, que en el nombre de Cristo Jesús sea para que nuevamente decir, venga, venga tu reino, venga, venga, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, venga el amado, venga tu espíritu, venga la novia, venga el novio. Y Señor, venga pronto para que se cumpla tu palabra y tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, Shabbat, que empezamos contigo. Amén. Entonces, este es un problema del alma. ¿Cómo estaba el alma de Moisés? Aquí vemos. Números 10:29. Entonces, Moisés dijo a Jobab, hijo de Reguel Madianita, suegro de Moisés, nosotros partimos hacia el lugar del cual el Señor dijo, yo os lo daré. Ven con nosotros y te haremos bien, pues el Señor ha prometido el bien a Israel. ¿Ya? ¿Cómo estaba el alma? ¿Cómo estaba el alma de Moisés? ¿Cómo estaba? Difícil pregunta. Sí, Marquito, sí. Más fácil, facilita. Ahora sí, ¿cómo estaba la sangre de Moisés? Más difícil.
¿Cómo estaba la sangre de Marquito, ¿qué Moisés? versículo estaba? ¿Ah? ¿Qué versículo estaba? Todos estamos del 10, del 36 nos regresamos al 29 nada más. Ay, gracias. Güey. ¿Cómo estaba la sangre de Moisés? Marquito, una de las características de la sangre es que es vida, ¿no es cierto? Otra, Otra de las características de la sangre, otra característica es vida. Muy bien. pero otra, usted que me pueda decir, porque yo en cuanto usted dice la pregunta no logro identificar porque no tengo muy claras las características tampoco de la Ya. sangre. ¿Cómo estaba? Bueno, entonces vamos con la pregunta de Mía. ¿Cómo estaba la vida de Moisés? Con dolor, Marquito. Con dolor. La sangre da identidad, pastor. Ah, y la sangre da identidad. Muy bien, por eso. Entonces, ¿cómo estaba la identidad de Moisés? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba el dolor? Entonces, mire, escucha. Usted dijo que la sangre del cordero La está en sangre, el umbral. escucha. No le haga difícil. La sangre, ¿sabe qué da? La sangre da cercanía, ¿sí o no? Mm, Ahí sí otra característica mía. Ahí sí. Nancy, la sangre da cercanía, ¿sí o no? Sí, la cercanía, porque es Ah, de la vida. ah. Ya, entonces, por eso, ¿cómo está, ¿cómo está la cercanía de Moisés? Marianitas. Ah, Madianita. ¿Cómo está la cercanía de... sí, ¿cómo está la cercanía de Moisés, Nancy? Primero, Madianita conflictivo. ¿Cómo está la cercanía de Moisés, de Nancy? Parece chiste, pero la cercanía está lejanía. Está lejana. Pero me dijo Madianita, ¿ya? Madianita, aquí está lejana. ¿Cuán lejana está, Nancy? ¿A 40 años o no? No, Es- Vea, perfecta la pregunta. No está a 40 años, ¿está a qué? Está a un ciclo, a un ciclo. Porque un ciclo, ¿qué es? un Un ciclo, completamiento. Un completamiento. un ciclo exacto y un ciclo y un completamiento son o no cercanía. Sí, sí son Por cercanos. supuesto que sí. ¿Cómo está la cercanía, Carmita, de Moisés? Entonces está lejana. Anotará en su levántate, Señor, para ponerle oración en los minutos que tengamos. Cada uno le va a poner la frase para completar la cercanía en el levántate, Señor. Así que anote. Mía dijiste Madianita, Nancy dijo lejanía. ¿Quién más dijo? ¿Quién Yo dije más? cercanía. Carmita, ¿qué dijo usted? Cercano. ¿Qué tan cercano está? ¿A qué está cercano Moisés? ¿A qué está Está cercano? lejano y cercano. Pero por eso, ¿a qué está cercano Moisés? Ya Mía dice a lo Madianita. ¿Qué más está cercano Moisés? Bueno, Creo que esa angustia de que el pueblo se acerque a Dios, tal vez eso también él tiene en su corazón. pero recuerde que, por eso decíamos, recuerde que el dolor del pueblo resulta ser que es más cercano para él que el dolor de Dios. Porque el dolor de Dios es santo. ¿Qué está haciendo Dios? Dios quiere hacerles pasar en 40 días. ¿Sí?
En 40 días que quiso hacerles pasar una generación. Y el pueblo, y el dolor del pueblo, en cambio el dolor del pueblo, ¿en dónde estaba el dolor del pueblo? El dolor del pueblo estaba en Egipto. Pero el dolor de Moisés, ¿en dónde estaba el dolor de Moisés? El dolor de Moisés estaba en Madián. ¿Y el dolor de Dios en dónde estaba? No sé si... En Suiza. En Suiza, ¿por qué? En Suiza. En Suiza. En su Ah. hija. Perdón. El dolor, exactamente, el mismo dolor de Apocalipsis, porque el novio, ¿qué le estaba diciendo a la novia? Levántate, ven, o dime que venga, pero levántate porque tenemos que encontrarnos. ¿En dónde estaba el dolor de Dios? Aquí está. Vea, números 10:33. La isla está lejana. Entonces, es que tiene que mirar la cercanía de Dios y el dolor de Dios. A ver, ¿quién quiere leer 10:33? ¿En dónde está el dolor y la cercanía de Dios? ¿En dónde está? 10:33. Dice, así partieron del monte del Señor, camino de 3 días, y el arca del pacto del Señor fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles reposo. ¿Ya? Entonces, ¿en dónde estaba el dolor de Dios? El dolor de Dios. ¿A dónde quería llevarles, en otras palabras? ¿A O sea, dónde el quería dolor de Dios estaba en su falta de Shabbat, en su falta de reposo, en su falta de un lugar. O sea que Dios se duele del pecado. Ahí le quedamos. Entonces, ¿en dónde está el dolor de Dios? Alex. ¿En dónde está el dolor de Dios? Vero, no sé si se entiende. ¿En dónde está el dolor de Dios? Es en el pacto, Marquito. Claro. Entonces, ¿en dónde está el dolor de Dios? En la cercanía. ¿En dónde está el dolor de Dios? Claro, en el acompañamiento. En la sangre. ¿En dónde está el dolor de Dios? En el espíritu. ¿En dónde está el dolor de Dios? En que sus sonidos no oye la novia. O sea que Dios está llorando porque no le doy la novia. No, lo que estoy diciendo, Dios tiene un dolor santo. Dios está doliéndose porque está fecundando. Dios está doliéndose porque le está dando espíritu, le está abriendo camino, le está doliendo en el sentido de que está produciendo acción, está produciendo camino, está abriendo caminos. O sea, es un dolor de gozo porque Dios está completando su palabra, porque está llevándole a su novia. Entonces no es un dolor. No es un dolor de muerte, es un dolor de producción, es un dolor de fecundidad, porque sabe quiénes son sus hijos, porque sabe quién es lo santo, porque sabe cuál es su pueblo, porque sabe cuál es su hijo, porque sabe cuál es la novia, porque sabe cuál es su Jerusalén. Entonces, imagínense que si fuera por el pecado, a ver, ahora pongámoslo así, si no, no me entiendo. Imagínense que si fuera por el pecado, en los cielos, ¿cómo estarían? ¿Cómo estarían en los cielos? Si están viendo todo el pecado, ¿cómo estarían? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el mundo? Muy bien. Nancy, ¿cómo estarían los cielos? Usted viendo todo el dolor de acá de la tierra, ¿cómo estaría? ¿Cómo estarían los ángeles? Lejanos. ¿Ah? Todo estaría lejano. Estarían lejanos, muy bien. Entonces, ¿cómo estaría el dolor? Lejano. Entonces, ¿cómo estarían? Llorando, muy bien. ¿Cómo estarían, Carmita? O sea, Dios, imagínese, ¿quién aguanta tanto pecado? Discúlpeme. ¿Quién? Si yo con 2, 3 cosas que me cuenta, que me cuenta mi novia, 2, 3 cosas que veo en las noticias, ¿usted aguanta eso en las noticias?
Ahora imagínense Dios con todo el pecado del mundo. Pero en los cielos, ¿qué pasó? En los cielos, ¿qué pasa? En los cielos sucede que en los cielos ven el dolor que venció Cristo Jesús, claro, el dolor de la muerte, que venció a la muerte, el padecimiento y todas esas cosas. Pero eso, lo mismo que Cristo, pero eso confrontado con el cumplimiento de la palabra, eso confrontado con la novia. ¿Qué está haciendo Dios? ¿De qué se está doliendo? ¿De lo uno o de lo otro? No sé si me explico, ¿me explico? Sí, de la palabra, de los Entonces, fundamentos, entonces. otra vez, no, otra vez, me voy a explicar. En los cielos, sabe lo que hizo Cristo Jesús y sabe lo que hizo el hombre, la humanidad. Sabe lo que hizo el primer Adán y sabe lo que hizo el segundo Adán. Entonces, en los cielos, ¿qué hay? ¿Hay dolor por lo que hizo el primero o hay alegría por lo que hizo el segundo? ¿No? No, pues hay gozo. Alegría, gozo por lo que hizo el segundo. Ya, exacto. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque eso produjo cercanía. Y al producir cercanía, obviamente, ¿sí? Se ve un completamiento del espíritu. Entonces, no es ese dolor que se venció, ese dolor que venció Cristo Jesús, ese se transformó en un dolor santo, en cambio, que está produciendo santidad. Entonces, no es un dolor, no es un dolor de muerte, no es un dolor, no es un dolor de pecado, no es un dolor de maldad, no es un dolor, sino es un dolor es un dolor de levantamiento, o sea, levántense, ¿de acuerdo? Es más o menos como usted y como yo. Nosotros o bien nos lamentamos por el pecado pasado, o bien nos levantamos. Y cuando nos levantamos, ¿qué vemos? Vemos lo cercano y lo lejano. ¿Para qué? Para que en lugar de dolernos por la muerte, nuestro dolor sea de vida, nuestro dolor sea de fecundación. Entonces, cuando es de fecundación, cuando es de palabra, cuando es de bendición, ¿qué sucede con el dolor? Ya veo que es un dolor producido por el Espíritu de Dios. Y entonces ahí cuando veo eso, ¿qué digo? Levántate, levántate, Señor, levántate, Espíritu, levántate, Marco. ¿Y qué? Digo, sean esparcidos tus enemigos. No, eso se dispersa. Los lejanos se vean, vayan lejanos. Sino, ahora despiértate, acércate. ¿Qué más? Mira tu sangre, mira tu cercanía, mira tu vida, porque la sangre produce cercanía, produce dolor. Entonces, ¿en dónde está el dolor? El dolor está en el alma. ¿Cuál es el alma? El alma es la mente. Ahora, como escuche, como esto tenemos que desarrollarlo y como esto lo estamos viviendo, ahora sí mi pregunta, ¿cuánta cantidad de dolor está pasando usted? ¿Sí ve? El mundo. Ahora, ¿cuánta cantidad de dolor está pasando el mundo? ¿Ya? Lo sabemos, el mundo no ha cambiado. Ahora, ¿cuánta santidad, cuánto levantarse está produciendo Dios? ¿Ya? Entonces, si Dios está produciendo eso, ¿cuánto está removiendo las almas? Están removiendo el alma, están removiendo los pensamientos. Mi pregunta, ¿en qué estaba pensando? ¿En qué estaba pensando Moisés? Mía, ¿en qué estaba pensando Moisés? En el dolor, pero en el otro, en el que aleja. Ya, pero ahora ya dejémosle el dolor. Ahora,
Ubiquémosle específicamente en cosas, personas o acciones. Ubiquemos específico lo que dice la palabra. ¿En qué estaba ¿En qué pensando? versículo? ¿En qué versículo? En todos en los mismos en los mismos que hemos visto. Levántate, Señor. Él está en medio del pueblo de Israel, está en medio del desorden o del orden que se está estableciendo. ¿Qué es lo que pensaba Moisés? ¿En qué estaba Ah, pensando? yo creo que estaba pensando más en la tierra que les prometió. Uno, Ajá. estaba pensando en la tierra que les prometió. ¿Ya? Nancy, ¿en qué estaba pensando? No sé si está bien en salir. Es- Nadie me ha dicho, estaba pensando en el pueblo. ¿Sí? ¿En qué más estaba pensando? Estaba pensando, hasta estaba pensando estaba pensando en un madianita, en esta persona, porque hasta él quería bendecirle. ¿Me explico? Entonces, toda esta cercanía le hizo mostrar que su sangre, ¿qué estaba pasando con su sangre? Su sangre le estaba mostrando la cercanía. Entonces, con quién estaba más cercano? ¿Con una sangre vieja o con una sangre nueva? Bueno, para, Con la sangre vieja. pregunta. Para Moisés, ¿quién era su familia? Jetro, lo de Madián. Para Moisés, ¿quién era su familia? Para Moisés, su familia eran los de su sangre. Pero su sangre, ¿sí? Pero su sangre, ¿por quién estaba, por qué sangre estaba infiltrada? Su sangre estaba infiltrada por su sangre y su parentela madianita. No sé si me explico. Entonces, tenía nada más, nada menos, tenía un problema en su sangre, o mejor dicho, tenía un problema en su familia. Exacto. Porque su familia eran los israelitas, pero no se daba cuenta, o mejor dicho, aquí Dios le hace dar cuenta que ¿quién eran más cercanos? ¿Su familia israelita o su familia madianita? ¿Quién era más cercano? Su familia madianita, por eso siempre buscaba abogar por ella. Entonces, si su familia madianita era más cercana, resulta ser que eso no es un problema de amistad, no es un problema no es un problema cualquiera, sino es un problema de qué, es un problema de cercanía. Entonces, pregunta, ¿qué es lo más cercano para usted? ¿Quién es el más cercano para usted? ¿Alguien que está pegado hacia usted o alguien que ya está involucrado en un asunto de sangre? ¿Quién es más cercano? ¿Alguien pegado o alguien metido en su alma, metido en su sangre, metido en su pensamiento? El segundo, Obvio, sí, pues, bueno. obvio, obvio. En la sangre está la vida. Entonces, esto ya es un problema de sangre. Y cuando es un problema de sangre, ¿cómo se da cuenta que es un problema de sangre? Un problema de sangre se da cuenta por un problema de cercanía. ¿Ya? Ahí ¿La sería el cachó? problema. Yo tengo una pregunta. Ahí sería un problema de cercanía, o sea, de lo que está cercano y lo que está lejano. Por supuesto. Entonces, Ok. cuando hay un problema de cercanía o lejanía, el problema no está en la distancia. ¿El problema en dónde está? El problema está en la sangre. ¿Ahí me explico? Perdón, Marquito, cuando se mete en el alma es un problema que involucra también la sangre, ¿verdad? Por supuesto, exactamente. Si usted tiene problemas de alma, si usted tiene problemas de pensamiento, tiene problemas de sangre. Eso es lo que, justamente, esas dos, por eso es lo que trataba de decir. Son dos problemas.
El problema de alma es problema de sangre y el problema de sangre es problema de alma. Entonces ahí tiene una dificultad, porque nada más ni nada menos que en medio de esas dos, en medio del alma y en medio de la sangre, nada más ni nada menos que se metió ¿quién? Se metió Cristo Jesús, se metió el Espíritu de Dios. ¿Para qué se metió el Espíritu de Dios? Para santificar, vivificar, levantar. Se metió para Para unir. escuche, se metió para separar esa sangre, para separar esa alma. ¿Separarle de dónde? Separarle de la muerte. ¿Separarle de dónde? Separarle de lo lejano. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un problema. Entonces, ahí sí. ¿Quiénes son? Ahora, por eso. Marquito, perdón, pero también creo que el Espíritu de Dios y Cristo se meten para unir, porque Por si no supuesto. si somos cuerpo, alma y espíritu separados, no vamos a ninguna parte. Vea, el Espíritu de Dios es esa espada que entra hasta los tuétanos, a lo más profundo de su ser. ¿Para qué? ¿Sí? Entonces, primerito tiene que venir a decir, mire, aquí están unidos dos problemas, un alma muerta y una parentela muerta y una sangre muerta. Aquí está un problema, se está metido, todo esto se llama sacrificio. ¿Sí? Entonces viene Dios, ¿y qué hace? ¡Ping! Hágase la luz. Ahora, desde ahora, ya soy yo el que da la unidad. Listo. Pero por cada unidad, ¿qué le muestra? ¿Ahí me explico? Sí, Marquito, gracias. Entonces, toda la unidad de Dios, claro, es justamente para que usted aprenda a unir, para que usted aprenda a vivificar. Todas las cosas son hechas nuevas, es decir, todas las cosas son renovadas. ¿Y cuáles son las cosas renovadas? Las que tienen vida, las que son cercanas. Pero si todas las cosas lejanas se supone que quedan lejanas, si no pasa ese proceso, se convierten en círculos viciosos. Usted dice, ya me libré de esto, ya superé esto, y a la vuelta de la esquina le viene algo parecido, dice, otra vez lo mismo. No, no es otra vez lo mismo. Es simplemente que, nuevamente, es un problema de sangre, es un problema de alma. O sea, lo que yo le estoy explicando, o no lo que estoy explicando, lo que nosotros estamos viviendo es un asunto de cercanía y de lejanía. Y eso involucra un asunto de lo que más me duele. Entonces, a este hombre, a Moisés, ¿qué es lo que más le dolía? Le duele lo más cercano, ¿de acuerdo? Pero lo más cercano para Moisés, ¿qué es? Es su sangre, pues. Entonces resulta ser que está tan cercano de quién? De quien está emparentado más fuertemente. Y resulta ser que está más emparentado con quién? ¿Con los israelitas o con este Jobab? Con este madianita. ¿Ah? Entonces, ese es un asunto que viene el Espíritu de Dios, se le acerca y le dice, levántate, te devuelvo la afirmación, en lugar de todas las negaciones, te devuelvo el sí. El sí, ¿de quién? De lo que yo soy, porque yo soy el sí. Y te estoy devolviendo una afirmación y una oración, porque lo que te está doliendo es la dispersión, te está doliendo, ¿qué más? La lejanía, te está doliendo los conflictos, te está doliendo, ¿qué más? Los millares, te está doliendo Israel, te está doliendo todo. Pero no estás viendo lo que yo estoy fecundando. Entonces, me explico, ¿cuál es la afirmación? Entonces, ¿cuál es su afirmación? ¿Cuál es mi afirmación en medio de todo este dolor? En medio de todo esto, de este proceso de abrir los sellos que Dios está haciendo. ¿Cuál es su afirmación?
Levántate, Señor. Completa la frase mía. Levántate, Señor, y caminaremos juntos. entonces Shabbat, porque cuando camines, vas a ver con quién caminas. Si con tu parentela de sangre o lo mismo que a Abraham o con tu parentela de vida. ¿Cuál es la parentela de vida de Abraham? ¿Cuál es la parentela de vida de Abraham? La fe. Su esposa y la de la familia de ella. No, la de Abraham es la fe. Porque por la fe él dejó su parentela. Es decir, él venció su dolor. ¿Para qué? Perdón, Marquito, oí Moisés, perdón. Pensé Moisés. Ajá. Para que se dé cuenta lo que es caminar. Complete la frase, Nancy. Levántate, Señor, y Completemos. entonces este Shabbat, por favor, y vamos a la siguiente semana y a nuestro siguiente acercamiento. Carmita, levántate, por favor. No necesito que le conteste el pastor. Necesito que se devuelva a usted lo que Dios nos está devolviendo. Levántate, Señor, nos está devolviendo. Ven, Señor Jesús, nos está devolviendo la voz eterna, la voz de acercamiento. Levántate, Señor. Carmita, complete. Levántate, Señor, y levántame con un acercamiento a ti, Señor. ¿Y usted? Levántate y con un acercamiento a mí. Amén. Amén. Dios le va a decir, Dios le va a decir, yo te hago eso, yo te hice eso y te voy a hacer eso. Pero complete lo que va a hacer usted. Gracias, Carmita. Solamente Vero, complete la frase. Levántate, Señor. Me tomó la lección, pastor. No sé qué sería. Sería, levántate, Señor. Y nosotros debemos completar esa frase, ¿no es cierto? O sea, nuestra cercanía, exactamente. Nuestra cercanía es la que completa esa frase. Así es. O nuestra lejanía, nuestra parentela. Porque estamos hablando hasta de novio. Levántate, Señor. Que tu novia también se levante. amén. Me ayuda a mí ahora. Nos ayudamos, pastor, nos ayudamos. Bueno, amén. Hagamos Shabbat, hagamos cercanía. Tenemos las afirmaciones de Dios. Lina, levántate, Señor. Levántate, Señor, en mi vida y levántame a mí como tu hija. ¿Y Lina? Como la hija del Señor. Pero eso hace Dios, eso hizo Dios y eso seguirá haciendo Dios. Pero lo mismo que Carmita, ¿sí ve? Ahí, yo me lavo las manos. Adri. Levántate, Señor, y enséñame a edificar para aprender a edificar juntos. Ahí está obra del Señor. Levántate, Señor, y edificaré junto a ti. ¿Sí ve? Le devuelvo. Púlale los frases. ¿Sí ve? Para una mujer es mucho más difícil esto, porque en las mujeres está este problema de guerras. Y algún rato llegaremos a eso. Por eso yo quiero la voz de una mujer y exprésese a usted mismo. Adri, púlale la frase o búsquele la frase o que el Espíritu de Dios le haga abrir esa frase, ese sello. Adri, por favor. Amén, Ishas. Vamos. Alexandra, levántate, Señor. Nancy, levántate, Señor.
Levántate, Señor, resplandece y permite acercarnos, Padre. Ah, amén. Pero nuevamente necesito una Isha. Necesitamos la voz de la Isha porque esa es la voz del Isha. Te necesito, te necesito. ¿Qué va a hacer usted? Póngale el yo. Levántate, Señor, ¿y yo qué? ¿Sí ve? Falta, porque falta la unidad. Falta la unidad. Por eso necesitamos la voz de la Isha. Esa es la voz de la unidad, de la unidad. Levántate, ¿y yo qué? Nuevamente, ¿quién? Adri, Nancy. Tal vez no me explico. ¿Sí me explico? Es que parecería que tengo que decir levántate y yo me levanto. O no sé qué. Claro, porque son dos voces. Pues mire, escuche. ¿Qué dice en Apocalipsis? En Apocalipsis dice la novia, dice ven. ¿Y el novio qué dice? Nidifica algo así. No, y el novio dice voy. Entonces, son dos voces, porque ustedes me están diciendo levántate, Señor. Levántate, Señor, levántate, Señor. ¿Y la novia qué dice? Eso es lo que estoy diciendo. Voy, voy. Pula. Bueno. Padre, bendigo a la voz del novio y a la voz de la novia, porque es la voz de la cercanía y porque es la voz de la unidad, porque es la voz de tu sangre, porque es la voz de tu espíritu. Y por eso, Padre, ábrasenos ellos en todas las mujeres de la casa del lavar, en tus mujeres, porque si se levanta el novio, la novia, en el nombre de Cristo Jesús, también se levanta. Levántate, Señor, que la novia, en el nombre de Cristo Jesús, tiene que levantar su voz. Levántate, vuelve, Señor, que el acercamiento nuevamente tiene que levantar el sonido de la novia. Y esta novia, Padre, no es una novia muda, ni estas mujeres, ni estos hijos, ni estas hijas, Padre, porque en el nombre de Cristo Jesús siempre recibiremos lo que tu acercamiento. Y eso es lo que vemos, a un Dios levantado que nos levantó para levantar a las mujeres, para levantar a nuestros hijos, para levantar esas cabezas en el nombre de Cristo Jesús, que hagan acallar a esa sangre y a esa parentela que se quiso inmiscuir cuando en el nombre de Cristo Jesús. Por eso comemos y tomamos tu pan y tu vino, porque tu verdadera sangre es verdadera cercanía y es verdadera voz. En el nombre de Cristo Jesús. Shabbat. Amén. 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 Bendiciones. El domingo continuamos, Dios mediante. Un abrazo.